Un marino curtido por la batalla deambulaba por un mercado de pulgas polvoriento una tarde de otoño, buscando solo una llave inglesa para arreglar su Porsche. En cambio, salió con un pastor alemán cojeando por solo $10. El vendedor dijo que el perro no valía nada. Pero en el momento en que sus ojos se encontraron, algo tácito pasó entre el hombre y el animal. No tenía idea de que este no era un perro callejero común. Este era un K9 militar condecorado, desaparecido en acción durante 3 largos años tras una explosión mortal en Siria. ¿Cómo había cruzado este héroe de guerra océanos, sobrevivido a innumerables manos y terminado esperando por él en un mercado de un pueblo pequeño? Lo que pasó después te hará llorar y creer de nuevo en las segundas oportunidades. Antes de empezar, dime, ¿desde dónde estás viendo esto? Deja tu país en los comentarios. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. Era una mañana fresca de sábado en Pine Hollow, un pequeño pueblo ubicado entre colinas onduladas y la suave curva del arroyo Willow. El aire llevaba el aroma del humo de las chimeneas, y las hojas doradas se perseguían unas a otras por las aceras agrietadas. El sol era lo suficientemente cálido como para suavizar el frío otoñal, proyectando una luz suave sobre el mercado de pulgas semanal que se extendía a lo largo de la calle principal. Mark Thompson, de 42 años, se movía lentamente entre las filas de puestos. Era alto y de hombros anchos, con la piel curtida por años bajo soles extranjeros. Su cabello castaño oscuro estaba cortado corto, con mechones grises en las sienes, y sus ojos, antes agudos y rápidos, ahora llevaban la bruma distante de alguien que había visto demasiado. Sus movimientos tenían la precisión cuidadosa de un hombre entrenado para la disciplina, pero su mirada se movía con una vigilancia silenciosa que nunca lo abandonaba del todo. Tras servir más de una década como marino de los con 2 despliegues en Afganistán y 1 en Irak, Mark había sido dado de baja médica tras la explosión de un artefacto improvisado. Salió con una cojera, cicatrices profundas en la espalda y los hombros, y un compañero constante que nunca había invitado: trastorno de estrés postraumático. Las multitudes ya no eran su zona de confort, pero el mercado de pulgas era diferente. El murmullo allí era bajo, puntuado por el crujido de las mesas y el roce de botas en la grava. Ese día, buscaba nada más que una llave inglesa vieja para arreglar la barandilla de su Porsche. Al doblar por un callejón estrecho entre vendedores que ofrecían tazas desparejadas y herramientas agrícolas oxidadas, su mirada captó algo que lo hizo detenerse. Cerca del borde del mercado, junto a un puesto lleno de latas de aceite abolladas, una cuerda deshilachada estaba atada flojamente a un poste de la cerca. Al final de esa cuerda estaba sentado un pastor alemán. El perro estaba delgado, con las costillas apenas visibles bajo un pelaje irregular de color canela y negro. Una pata trasera descansaba torpemente en el suelo, con la garra ligeramente hacia adentro como si fuera de una lesión antigua. El barro se adhería al pelaje enmarañado alrededor de sus caderas, y la oreja izquierda tenía un pequeño desgarro cerca de la punta. Sin embargo, fueron los ojos los que hicieron que Mark se detuviera, una mirada ámbar profunda, firme e inquebrantable, que se encontró con la suya sin miedo ni súplica. Junto al perro estaba su dueño, un hombre corpulento con una chaqueta a cuadros manchada. Su barba estaba descuidada, y sus manos estaban metidas en los bolsillos como si retuvieran los últimos restos de paciencia. ¿Estás mirando?, preguntó el hombre, su voz baja y áspera, con el acento arrastrado de alguien que había vivido allí toda su vida. Mark dio un paso más cerca, sus botas crujiendo contra la grava. ¿Cuál es la historia?, preguntó. El hombre se encogió de hombros, con los ojos ya desviándose como si estuviera aburrido. No hay historia. Se lastimó la pata. No puede trabajar más. Come demasiado. ¿Lo quieres? $10 y es tuyo. Si no, va al refugio el lunes. Las palabras cayeron pesadamente entre ellos. Mark sabía lo que refugio solía significar para perros mayores y heridos en pueblos pequeños: estadías cortas y finales rápidos. Volvió a mirar al pastor alemán. El perro no se movió ni gimió, no se acobardó ni se echó atrás. Solo se quedó quieto y paciente, como si ya hubiera aceptado el destino que viniera después. Mark sintió que algo se movía en su pecho, un reconocimiento silencioso. En esos ojos, vio el mismo borde apagado que una vez había visto en el espejo después de regresar de la guerra. Sacó del bolsillo de su chaqueta desgastada un billete arrugado de $10. «Me lo llevo», dijo. El hombre gruñó, tomó el billete y murmuró:
Ahora es tu problema. Sin otra mirada, se volvió hacia su puesto, ya ofreciendo un juego de señuelos de pesca oxidados al siguiente transeúnte. Mark se agachó lentamente, cuidado de no asustar al perro. «Hola, amigo», dijo suavemente. Su voz, naturalmente profunda, tomó un tono más gentil que rara vez usaba. Desató el nudo alrededor del poste de la cerca, dejando que la cuerda deshilachada se soltara. Las orejas del perro se movieron ligeramente hacia adelante, pero no se resistió. Se puso de pie, un poco inestable, y dio un paso hacia Mark con tranquila obediencia. Por un momento, simplemente se quedaron allí, hombre y perro, en medio del bullicio del mercado. El sol captó el ámbar en los ojos del perro, y Mark pensó, sin saber por qué, cazador. El nombre encajó como si hubiera estado esperando ese momento. Llevó a Cazador fuera del mercado, sus pasos cayendo en un ritmo tácito. El perro no tiró de la cuerda ni se quedó atrás. Igualó el paso de Mark como si hubieran caminado juntos durante años. De camino a su camioneta, Mark pasó junto a Sarah Johnson, la alcaldesa no oficial del mercado de pulgas. Sarah tenía unos 50 años, alta y delgada, con ojos azules penetrantes y una sonrisa que podía derretir las defensas de la mayoría de las personas. Manejaba el puesto de café todos los sábados y parecía saber los asuntos de todos. «Buenos días», Mark llamó, viéndolo. Su mirada bajó hacia Cazador. «¿Y quién es este buen caballero?» «Se llama Cazador», respondió Mark, probando el nombre en voz alta por primera vez. La sonrisa de Sarah se desvaneció ligeramente al observar el cuerpo delgado del perro y su paso cojeante. «Parece que ha tenido una vida dura», dijo suavemente. «Bueno, ahora estás en buenas manos, guapo». Mark le dio un pequeño asentimiento, agradeciendo el calor en su tono, pero no estaba listo para quedarse en la conversación. Abrió la puerta de la camioneta, y Cazador saltó con sorprendente facilidad para un perro con una cojera, acomodándose en el asiento como si ya fuera suyo. El viaje a casa fue tranquilo. El zumbido del motor y el murmullo apagado del viento a través de una ventana entreabierta llenaban el silencio. Mark miró una o dos veces, medio esperando que Cazador se moviera, pero el perro simplemente se sentó, mirando los árboles que pasaban. Cuando llegaron a la pequeña y desgastada casa de campo de Mark al borde del pueblo, la luz de la tarde se había suavizado. Estacionó junto al viejo granero rojo, con la pintura descascarándose en amplias tiras, y llevó a Cazador hacia la parte trasera. Dentro del granero, el aroma del heno y la madera envejecida los recibió. Mark extendió una manta de lana gruesa en una esquina, colocando un cuenco de acero inoxidable lleno de agua fresca. Encontró un plato de comida abollado en el armario del granero y lo llenó con croquetas que guardaba para los callejeros que a veces pasaban por allí. Cazador olió la comida pero no comió de inmediato. En cambio, se acomodó en la manta, curvándose ligeramente para descansar la pata lesionada. Sus ojos seguían a Mark mientras se movía, tranquilos y atentos. Arrodillándose a su lado, Mark extendió la mano y acarició el pelaje áspero a lo largo de su cuello. «Estás a salvo ahora», Cazador murmuró. Por un breve segundo, pensó que sintió el cuerpo del perro relajarse bajo su mano. Afuera, el viento susurraba entre las ramas desnudas y el lejano graznido de un cuervo resonaba sobre los campos. Dentro del granero, hombre y perro compartían una quietud silenciosa, ambos sintiendo que esto, fuera lo que fuera, era el comienzo de algo que ninguno había esperado. La primera noche, Cazador no durmió mucho. Mark podía escuchar el suave roce de la manta de lana en el granero y el ocasional rasguño de garras contra las tablas de madera del suelo. La vieja casa de campo crujía en el frío, el sonido resonando en la quietud como susurros débiles. Por la mañana, la escarcha cubría el césped afuera, brillando en oro pálido bajo la primera luz. Mark entró al granero, sosteniendo una taza de café abollada en una mano y un cuenco de agua fresca en la otra. Cazador estaba acostado, enroscado en la manta, levantando ligeramente la cabeza cuando Mark entró. Los ojos ámbar del perro se encontraron con los suyos, cautelosos pero alerta. No gruñó, no movió la cola, solo observó. Mark colocó el agua junto al cuenco de croquetas medio lleno de la noche anterior. «Buenos días», Cazador dijo en un tono bajo y constante. El perro olió el agua pero no bebió. Mark sabía que no debía presionar. Había estado en ese lugar él mismo, donde el hambre no importaba tanto como mantener la guardia alta. Después de servirse otra taza de café,
arrastró una caja y se sentó frente al perro. No lo tocó ni hizo movimientos bruscos. Solo se sentó allí, bebiendo en silencio, dejando que la mirada de Cazador lo recorriera. Más tarde ese día, el clima cambió. Una llovizna fina cayó, golpeando contra el tejado del granero. Mark se sentó en su silla con una manta sobre el regazo, hojeando un libro sobre carpintería. Sarah Johnson apareció sin avisar, sosteniendo una pequeña bolsa de papel. Llevaba un impermeable azul oscuro y una bufanda tejida del color del vino, su alta figura proyectando una sombra en la entrada del granero. Sarah siempre había sido conocida por aparecer cuando menos se lo esperaban. Viuda joven cuando su esposo murió en un accidente maderero, había llenado su vida desde entonces con comités del pueblo, recaudaciones de fondos para la iglesia y asegurándose de que ningún vecino pasara desapercibido. Le daba un sentido de propósito que suavizaba el dolor agudo que había cargado durante décadas. Pensé en traerle algo, dijo, entregándole la bolsa a Mark. Dentro había un trozo de pollo asado envuelto en papel encerado. Quizás acepte comida de verdad más rápido que las croquetas secas. Gracias, respondió Mark. Tomó el pollo, arrancó un pequeño trozo y lo colocó cerca del cuenco de Cazador. El perro lo olió con cautela, luego miró a Mark. Por un momento, ninguno se movió. Finalmente, Cazador bajó la cabeza y tomó el trozo entre los dientes, masticando lentamente. El rostro de Sarah se iluminó. Eso es un comienzo. Mark asintió brevemente. Es algo. Durante los días siguientes, Mark hizo un hábito pasar largos ratos en el granero, ya fuera arreglando herramientas, engrasando su rifle o simplemente sentado en silencio. Entendía que para que creciera la confianza, tenía que ser tan constante como el sol naciente. No forzó el contacto. Dejó que Cazador decidiera cuándo cerrar la brecha. Una tarde, justo antes del anochecer, Mark se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, limpiando una vieja linterna. Cazador estaba acostado a pocos metros, con la cabeza apoyada en las patas. El granero olía ligeramente a heno y aceite de motor. Mark tarareaba sin darse cuenta, una melodía que recordaba de noches largas en despliegue cuando alguien de su unidad tocaba la armónica para romper la monotonía. El sonido pareció captar la atención de Cazador. El perro levantó la cabeza, observando a Mark con esa mirada constante. Luego, sin que lo pidieran, Cazador se acercó lentamente. Un paso lento, luego otro, hasta que sus patas delanteras descansaron a solo centímetros de la rodilla de Mark. Mark se quedó inmóvil, sin querer romper el momento. Siguió tarareando, con los ojos bajos, y tras una larga pausa, sintió el roce del hocico de Cazador contra su mano. Fue un toque ligero, cauteloso pero deliberado. «Lo estás logrando, amigo», dijo Mark suavemente. Esa noche, mientras Mark regresaba a la casa, miró por encima del hombro. Cazador todavía estaba acostado en su rincón, pero con la cabeza levantada, las orejas hacia adelante, observándolo irse. Había algo diferente en esa mirada, no solo cansancio, sino curiosidad. No era confianza total aún, pero era un comienzo, y los comienzos, Mark lo sabía, valían la pena mantener. Para finales de la semana, los vientos de noviembre se habían vuelto más cortantes en Pine Hollow. Las puertas del granero temblaban suavemente cuando una ráfaga las golpeaba, y el olor a hojas húmedas llegaba desde los campos. Mark había establecido un ritmo con Cazador, mañanas revisándolo, tardes arreglando herramientas o cortando leña, noches leyendo en la vieja silla junto al establo. Cazador aún mantenía su distancia la mayor parte del tiempo, pero ahora sus ojos seguían a Mark con más curiosidad que sospecha. Esa mañana, Mark estaba ajustando una bisagra suelta en la puerta lateral del granero. El metal oxidado cedió de repente, y la pesada caja de herramientas que había colocado en una caja cayó al suelo con un fuerte estruendo metálico. En un instante, las orejas de Cazador se irguieron, sus músculos tensándose como alambre enrollado. Se puso de pie de un salto y se movió en un arco rápido para colocarse entre Mark y la fuente del ruido, con la cabeza baja, los ojos escaneando el espacio más allá de la puerta abierta. Fue el tipo de movimiento que no nacía solo del instinto. Tenía precisión. Mark se quedó inmóvil, observando cada detalle, la forma en que las patas de Cazador se plantaban uniformemente, su peso corporal equilibrado para moverse en cualquier dirección, la quietud en su respiración. Eran hábitos que había visto antes en perros de trabajo entrenados.
Se agachó ligeramente, observando. Después de un momento, Mark probó una idea. En un tono tranquilo pero firme, dijo, «Abajo». La reacción fue inmediata. Cazador se tumbó en el suelo, con el mentón plano, las patas cuidadosamente dobladas debajo de él. No hubo vacilación ni confusión, solo cumplimiento. Mark entrecerró los ojos, su mente ya armando una imagen. «Ya has hecho esto antes», murmuró. Más tarde esa tarde, cuando las nubes comenzaron a teñirse de morado en el horizonte, Mark decidió probar de nuevo. Tomó una vieja pelota de tenis de una caja de trastos. Parado a pocos metros de Cazador, señaló con firmeza y dijo, «Quédate». Lanzó la pelota al otro lado del granero. Cazador no se movió. Sus ojos siguieron la pelota, pero su cuerpo permaneció inmóvil. Solo cuando Mark dijo, «Está bien», Cazador se levantó, cruzó la distancia en pocos pasos y devolvió la pelota, dejándola suavemente a los pies de Mark. Esa noche, después de la cena, Mark tomó su teléfono y buscó en la lista de contactos hasta que encontró un nombre que no había marcado en casi un año: Tom Reyes. Tom había sido un compañero marino, más bajo que Mark pero construido como una viga de acero, con el cabello corto y un humor seco que podía cortar cualquier momento tenso. Tras dejar el servicio activo, Tom se había unido a un programa de entrenamiento de K-9 militar y ahora trabajaba como consultor para las fuerzas del orden. Cuando Tom contestó, su voz fue cálida pero con un toque de sorpresa. «¿Mark Thompson? Pensé que habías desaparecido del mapa». «Algo por el estilo», respondió Mark. «Escucha, tengo un perro aquí, pastor alemán. Lo recogí en el mercado de pulgas. Tiene habilidades. Habilidades militares». «¿Cómo cuáles?», preguntó Tom, su tono volviéndose más agudo por el interés. Mark describió las reacciones: la postura protectora después de que cayera la caja de herramientas, el perfecto abajo, la firmeza en el quédate y la recuperación. «No son trucos de patio trasero», dijo Tom después de una pausa. «Eso es memoria muscular de un entrenamiento serio. Si es tan agudo como dices, ha pasado por el programa. La pregunta es, ¿cuál?». Mark miró a Cazador, acostado en la esquina con la cabeza apoyada en las patas pero los ojos fijos en él. «No lo sé aún, pero pienso averiguarlo». Al día siguiente, Sara volvió a aparecer, esta vez con un termo de sopa y una manta tejida que insistió era para ambos. Notó a Cazador sentado cerca de la puerta del granero, con las orejas moviéndose mientras su auto se acercaba. «Está vigilando como guardia», dijo con una pequeña sonrisa. «Más que eso», respondió Mark. «Está entrenado. Nivel profesional». Las cejas de Sara se alzaron. «Bueno, eso explica la forma en que se mueve, como si estuviera pensando antes que todos los demás». Mark no dio más detalles. La idea de lo que Cazador podría haber pasado antes de llegar aquí se había alojado en su mente como una astilla. Y si el pasado del perro era la mitad de intenso de lo que sugerían sus instintos, entonces ambos habían caminado por más que su parte de fuego. Esa noche, mientras cerraba el granero, Mark decidió hacer una última prueba. Parado en la entrada, levantó la mano en una palma plana y dijo, «Siéntate». Las caderas de Cazador se bajaron suavemente al suelo. Luego, Mark giró su cuerpo a medias, curvando los dedos en el aire, una señal manual que había visto usar a los adiestradores militares. Sin decir una palabra, Cazador se levantó, dio una vuelta y se sentó de nuevo al lado derecho de Mark. Confirmó lo que ya sospechaba. Quienquiera que hubiera entrenado a Cazador lo había hecho con precisión, disciplina y propósito. Esto no era un accidente. Mientras la luz se desvanecía y el granero se llenaba con el zumbido bajo de los insectos nocturnos, Mark sintió el más leve rastro de una sonrisa. «Estás lleno de secretos, ¿verdad?», le dijo al perro. Cazador no se movió, pero su cola dio un lento y deliberado movimiento. La primera helada del invierno había cubierto Pine Hollow, espolvoreando los bordes del césped con plata y dejando el aire fino y cortante. Mark había estado inquieto toda la tarde, incapaz de concentrarse en las reparaciones a medio terminar de su porche. El martillo en su mano se sentía más pesado de lo habitual, sus pensamientos volviendo la conversación con Tom Reyes y las preguntas que aún persistían sobre el pasado de Cazador. Mientras el cielo comenzaba a teñirse de tonos profundos de violeta, tomó su chaqueta y decidió caminar por el sendero boscoso detrás de su propiedad. El camino serpenteaba a través de los acres traseros,
entre arces y robles despojados para la temporada. Cazador trotaba a su lado, con un paso constante a pesar de la ligera cojera. Los bosques estaban silenciosos salvo por el crujido de las hojas endurecidas por la escarcha bajo sus pasos y el ocasional graznido de un cuervo regresando a casa. Mark siempre había usado estas caminatas para calmar su mente, pero esa noche las sombras entre los árboles parecían más profundas, el silencio más pesado. Un leve olor a humo flotaba en el aire, probablemente de la chimenea de alguien a lo lejos, pero fue suficiente para despertar algo en su memoria. Sin previo aviso, el aroma se transformó en su mente en el hedor acre del combustible quemándose. Su pecho se apretó. El sendero bajo sus pies se desdibujó, reemplazado por un camino polvoriento a medio mundo de distancia. El chasquido seco de una rama rompiéndose en algún lugar en la distancia se convirtió, en su mente, en el estallido de disparos de armas pequeñas. Su respiración se aceleró, superficial, su visión se estrechó. El aire frío parecía de repente denso, asfixiante. Se tambaleó hasta detenerse, con una mano agarrando la corteza áspera de un árbol, intentando orientarse. La reacción de cazador fue inmediata. El perro se acercó, presionando el peso de su cuerpo firmemente contra la pierna de Mark. Su cabeza empujó la mano de Mark, anclándolo al presente. Cuando Mark cayó de rodillas, Cazador se movió con él, apoyándose más fuerte, un ancla viva y constante contra la marea del pánico. Los oídos de Mark aún resonaban con ecos fantasmas, pero el calor que emanaba de Cazador cortó el ruido. La respiración del perro era lenta, uniforme, y sin darse cuenta, Mark ajustó sus propias respiraciones a ese ritmo. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Los bordes del flashback comenzaron a deshilacharse, los disparos imaginados desvaneciéndose en el lejano susurro de las ramas invernales. Cuando Mark finalmente levantó la cabeza, Cazador lo miraba con una mirada fija e inquebrantable. No había miedo en esos ojos ámbar, solo enfoque y resolución silenciosa, como si entendiera exactamente lo que acababa de pasar y que se necesitaba de él. Un crujido repentino de pasos se acercó desde más adentro del sendero. Mark giró la cabeza bruscamente, la adrenalina aún cruda, pero la figura que emergió de la penumbra era familiar. Era Carl Benten, un hombre delgado de unos 60 años que vivía en la propiedad contigua. Carl llevaba un sombrero de cuero desgastado y una chaqueta verde desvaída que parecía haber sobrevivido décadas de uso duro. Había sido bombero voluntario durante la mayor parte de su vida antes de jubilarse, y aunque la artritis había encorvado ligeramente sus hombros, sus ojos aún llevaban la alerta de alguien acostumbrado a leer problemas desde lejos. «¿Estás bien, Mark?», preguntó Carl, reduciendo el paso al observar la escena. Mark forzó una respiración, asintiendo. Sí, solo necesitaba un momento. La mirada de Carl se desplazó hacia Cazador, aún presionado cerca del lado de Mark. «Ese es un buen perro que tienes. Sabe cuándo quedarse contigo». Mark logró una pequeña sonrisa cansada. «Sí, lo sabe». Carl dio un breve asentimiento, como si estuviera satisfecho, y continuó por el sendero hacia su propia propiedad. Cazador se mantuvo cerca hasta que Mark se puso de pie, y aún entonces, caminó a su lado sin desviarse. El resto del camino a casa fue tranquilo, pero esta vez el silencio se sentía estable, no sofocante. De vuelta en el granero, Mark se agachó frente a Cazador, apoyando una mano en su hombro. «Eres más que solo un luchador, ¿verdad?». Su voz era baja, casi para sí mismo. «Has sido entrenado para esto, para mí». Cazador no se movió, pero su cola rozó una vez la manta detrás de él, un pequeño movimiento que se sintió como un acuerdo. Esa noche, Mark se sentó en la silla más tiempo de lo habitual, libro olvidado en su regazo, la luz del granero proyectando un brillo suave sobre ambos. Algo había cambiado. Siempre había sabido que Cazador era habilidoso, pero esa noche le había mostrado otro lado, uno que no solo protegía contra el peligro, sino que podía sacar a un hombre del borde. A la mañana siguiente de su caminata por los bosques, el aire en Pine Hollow llevaba el filo quebradizo de la nieve que se acercaba. Mark notó que Cazador aún favorecía su pata trasera izquierda más de lo habitual. No era la cojera del cansancio, era más aguda, el tipo de movimiento que hablaba de una lesión más profunda que nunca había sanado por completo. Mark decidió que era hora de que lo revisaran adecuadamente. Se puso su abrigo pesado, tomó las llaves de la camioneta y llamó a la clínica veterinaria del pueblo.
La clínica veterinaria de Pine Hollow era un pequeño edificio de ladrillo ubicado entre la tienda de alimentos para animales y una panadería que siempre olía a rollos de canela frescos. Dentro, el espacio era cálido y luminoso, con el suave zumbido de un calentador y música country suave sonando desde una radio en el mostrador. Detrás del mostrador estaba una mujer de unos 40 años, delgada, con el cabello castaño rojizo recogido en una coleta ordenada. Su placa de identificación decía Mara. Tenía la eficiencia tranquila de alguien acostumbrado a manejar dueños de mascotas ansiosos y sus animales. Buenos días, Mark. ¿Qué podemos yapacac por ti? Cazador aquí tiene una lesión antigua, dijo Mark, mirando al perro. Pensé que es hora de que alguien lo revise de verdad. Mara asintió y tomó el teléfono para avisar al veterinario. En minutos, el doctor Benjamin Simmons entró en el área de espera. Simmons tenía unos 50 años, alto con una ligera joroba por años inclinado sobre mesas de examen. Su barba entrecana le daba un aire académico, y sus ojos eran del tipo que parecían notar todo sin juzgar. Buen verte, Mark, dijo Simmons, estrechando su mano con firmeza antes de agacharse para saludar a Cazador. Llevémoslo adentro y veamos. En la sala de examen, Simmons se movió con precisión silenciosa, sus manos gentiles pero minuciosas mientras revisaba la pata, las articulaciones y los músculos de Cazador. Tarareaba suavemente mientras trabajaba, como hacen algunas personas cuando se concentran. Lesión antigua, murmuró. Podría ser por un golpe fuerte o metralla. Difícil de decir sin una radiografía. Cuando sus manos se movieron al cuello y los hombros del perro, Simmons se detuvo, con el ceño fruncido mientras presionaba ligeramente contra un punto duro bajo la piel justo detrás del hombro izquierdo de Cazador. Hay algo aquí, dijo. Parece un microchip, pero dañado. Veamos si podemos leerlo. Tomó un escáner portátil del mostrador y lo pasó por el área. Al principio, no pasó nada. Simmons ajustó el ángulo, intentó de nuevo, y esta vez, el escáner emitió un pitido débil. La pantalla parpadeó, luego se estabilizó. Los ojos de Simmons se abrieron. Bueno, esto es algo. Giró la pantalla hacia Mark. Tu cazador aquí no es cualquier perro. Está registrado como Eco 7, K9 militar de los EU. Estado, desaparecido en acción, Siria, hace 3 años. Mark miró la pantalla, su mente tambaleándose. Desaparecido en acción. Simmons asintió gravemente. El registro dice que formaba parte de un destacamento de escolta de convoy. Hubo una explosión de un artefacto improvisado durante un transporte humanitario en el norte de Siria. Varios vehículos destruidos. El manejador de Eco 7 resultó herido y fue evacuado. El perro fue reportado como no localizado, presuntamente muerto. La mirada de Mark se desplazó hacia Cazador, que estaba tranquilo entre ellos, con la cola inmóvil y las orejas hacia adelante, como si las palabras no significaran nada para él. ¿Cómo pasa un perro de una zona de guerra a un mercado de pulgas en Pine Hollow?, preguntó Mark. Simmons se recostó, cruzando los brazos. La mejor suposición es que podría haber sido encontrado por locales. A veces los perros militares son cuidados por civiles si no pueden ser devueltos. Si estaba herido, puede que no tuvieran los medios para un cuidado adecuado. Desde allí, no es raro que los animales sean comerciados o vendidos, especialmente a través de canales menos oficiales. Eventualmente, podría haber sido trasladado a través de fronteras, terminar con alguien que lo trajo a los EU. A través de una red de rescate o incluso una venta privada. Mark pensó en la cojera, la oreja rota, los ojos firmes e inquebrantables. ¿Y el chip? Probablemente dañado en la explosión, respondió Simmons. No habría podido transmitir correctamente. Sin un escaneo de la manera correcta, es casi invisible. Probablemente por eso nadie lo conectó con sus antiguos registros hasta ahora. Mark se quedó en silencio por un momento, la verdad asentándose. La postura militar, la obediencia impecable, la calma inquebrantable en situaciones peligrosas, todo tenía sentido ahora. Cazador no era solo un sobreviviente. Era un perro de trabajo condecorado, un soldado por derecho propio. Simmons, viendo el peso de esto en el rostro de Mark, suavizó su tono. Lo que sea que pasó allá afuera, ahora está aquí. Y por lo que parece, te ha elegido a ti.
Mark miró a Cazador, que le devolvió la mirada sin parpadear. No había necesidad de palabras. Ambos entendían. Se habían encontrado después de caminar por sus propios caminos brutales, separados, y ninguno tenía intención de soltarse. Al salir, Mara le entregó a Mark un pequeño sobre con el informe médico de Cazador. «Tienes un héroe contigo», dijo con una sonrisa. Mark no respondió de inmediato. Solo apoyó su mano en la espalda de Cazador, sintiendo el constante subir y bajar de su respiración. Héroe no era la palabra que él habría elegido, pero sabía que no estaba equivocada. La lluvia había estado cayendo desde el amanecer, una llovizna fría y constante que convertía los caminos de tierra de Pine Hollow en cintas resbaladizas de barro. Para la tarde, la temperatura había bajado más, y una niebla fina se aferraba baja sobre los campos. En el granero, el sonido rítmico de la lluvia en el tejado de hojalata era casi hipnótico. Mark estaba sentado en un taburete, pasando un paño por las partes metálicas de un rifle viejo, mientras Cazador estaba enroscado en su manta, con las orejas moviéndose ocasionalmente ante los ruidos más fuertes del viento. El sonido de neumáticos crujiendo sobre la grava húmeda rompió la quietud. Mark se puso de pie y caminó hacia la puerta del granero justo cuando la vieja camioneta Chevy de Carl Benton se detuvo. Carl salió rápidamente, bajando su sombrero de cuero desgastado sobre su frente. Incluso en la luz tenue, Mark pudo ver las líneas tensas de preocupación grabadas en el rostro curtido del hombre mayor. «Mark», llamó Carl, su voz urgente. «¿Has visto a la señora Wilkins hoy?» Mark negó con la cabeza. «No, no desde la semana pasada». «¿Qué pasa?» Carl se acercó, con la lluvia goteando del borde de su sombrero. Su sobrino vino a verla esta tarde. Encontró su casa sin cerrar, su abrigo y botas desaparecidos. No está por ningún lado. Los ayudantes del sheriff han estado peinando los bosques durante horas, pero tuvieron que retroceder. La visibilidad es mala, y el terreno se está poniendo feo. La señora Wilkins, Mark la conocía solo de pasada, pero lo suficiente para imaginarla. Una mujer menuda con cabello blanco fino, siempre recogido cuidadosamente, ojos que se arrugaban amablemente cuando sonreía. Tenía 78 años, orgullosa hasta la médula, y había vivido sola al borde de Mill Road durante casi 2 décadas. También sabía que una noche afuera en este clima podía ser letal para alguien de su edad. Mark miró a Cazador. El perro se había levantado silenciosamente, parado a su lado, con la cola baja pero las orejas erguidas hacia adelante. No era solo curiosidad en su postura. Era disposición. «Carl», dijo Mark, «veamos si Cazador puede encontrarla». En minutos, estaban en el borde trasero de la propiedad de la señora Wilkins, donde un sendero estrecho desaparecía entre los árboles. La lluvia caía más fuerte aquí, goteando en corrientes constantes desde las ramas desnudas arriba. Una ayudante con un impermeable amarillo los recibió en el inicio del sendero, su linterna cortando la grisura. Su placa de identificación decía Collins. «Tú eres Mark Thompson, ¿verdad?», preguntó. «Carl dice que tu perro tiene entrenamiento». Mark dio un asentimiento breve. «Nivel militar. Puede rastrear si tiene un olor». Collins le entregó una bufanda tejida. Esto estaba colgado junto a la puerta de su cocina. Debería ser reciente. Mark se agachó y acercó la bufanda al hocico de Cazador. El pastor inhaló profundamente, sus fosas nasales dilatándose, luego miró a Mark como diciendo, «Lo tengo». Sin dudar, bajó la cabeza y comenzó a avanzar, tirando ligeramente de la correa. Lo siguieron entre los árboles, con las botas hundiéndose en el suelo empapado. La lluvia amortiguaba la mayoría de los sonidos, dejando solo el susurro de las ramas húmedas y el ocasional chasquido de una ramita bajo los pies. El sendero principal pronto giró a la izquierda, pero Cazador lo ignoró, inclinándose bruscamente a la derecha hacia un sotobosque más denso. Carl le lanzó una mirada a Mark. «¿Estás seguro de esto?» «Confía en él», respondió Mark. El suelo del bosque se inclinó hacia arriba, el barro haciendo que cada paso fuera una lucha por el equilibrio. 2 veces, Carl casi perdió el pie, apoyándose contra un tronco de árbol. Cazador nunca titubeó, moviéndose en un patrón en zigzag, con la nariz cerca del suelo, la cola moviéndose mientras trabajaba. En un punto, se detuvo, olfateando un grupo de ramas rotas antes de avanzar de nuevo. 15 minutos después, el viento se intensificó,
doblando las ramas de los árboles arriba. Mark podía sentir la humedad filtrándose a través de su chaqueta, enfriándolo hasta los huesos. Cruzaron una zanja poco profunda donde el agua gorgoteaba sobre piedras resbaladizas. Al otro lado, Cazador se detuvo abruptamente, con las orejas girando. Miró hacia atrás a Mark, luego se movió con repentina urgencia por un estrecho sendero animal. El terreno se niveló en un pequeño claro rodeado de cedros inclinados, y allí, medio oculta en la sombra de uno, estaba sentada la señora Wilkins. Estaba encorvada contra el tronco, su impermeable empapado, sus piernas delgadas recogidas debajo de ella. Su rostro estaba pálido, con los labios teñidos de azul. Mark estuvo a su lado en segundos, quitándose su chaqueta para colocarla sobre sus hombros. «Señora Wilkins, soy Mark. Estás a salvo ahora. Te llevaremos a casa». Sus ojos nublados parpadearon hacia él, la confusión dando paso a un leve alivio. Me désorienté. No sabía por dónde, y luego se puso muy frío. Cazador se quedó cerca, presionando su cuerpo contra sus piernas como para prestar calor. Ella extendió una mano temblorosa, y él bajó la cabeza lo suficiente para que sus dedos se deslizaran en su pelaje. La voz de Carl fue tranquila pero firme mientras hablaba por radio con Collins con su ubicación. «La tenemos. Envíen a los ayudantes con la camilla. El terreno está resbaladizo. No va a salir caminando sola». Mientras esperaban, Mark se quedó agachado a su lado, manteniendo su brazo alrededor de sus hombros. Cazador no se movió de su lugar, su mirada escaneando los árboles como si los protegiera de cualquier daño adicional. Cuando llegaron los ayudantes, trabajaron rápidamente, envolviendo a la señora Wilkins en una manta térmica antes de levantarla en la camilla. Mientras comenzaban el cuidadoso regreso al inicio del sendero, Cazador trotaba a su lado, mirando ocasionalmente hacia atrás a Mark como para verificar que estaba siguiendo el paso. Para cuando llegaron al claro, la lluvia se había suavizado a una niebla. La señora Wilkins fue cargada suavemente en la parte trasera de la ambulancia que esperaba, su mano rozando brevemente la cabeza de Cazador en un agradecimiento silencioso. La ayudante Collins se volvió hacia Mark, con el agua goteando del borde de su capucha. «Le debemos mucho a tu perro esta noche. El resto de nosotros estábamos buscando en el lugar equivocado». Él fue directo a ella. Mark miró a Cazador, que sacudió la lluvia de su pelaje, con los ojos entrecerrados en esa forma tranquila y contenida suya. «Eso es lo que hace», dijo Mark simplemente. La lluvia de la noche del rescate había pasado hacía tiempo, dejando el aire en Pine Hollow brillante y claro, el tipo de luz solar invernal que hacía brillar la escarcha en los tejados. Habían pasado 3 días desde que Cazador encontró a la señora Wilkins, y la historia ya había viajado más rápido que el viento frío por el pueblo. Mark notó el cambio casi de inmediato. En su primer viaje al pueblo después del rescate, se detuvo en la ferretería por clavos y pintura. Normalmente, la gente lo miraba y rápidamente desviaba la vista, respetando la burbuja silenciosa que parecía mantener a su alrededor. Pero esta vez, la gente se acercó. Un hombre mayor con una gorra de lana le dio una palmada en el hombro. Una madre con 2 hijos le agradeció por lo que tú y ese perro hicieron. Incluso extraños que no sabían su nombre comenzaron a asentir al pasar. Para cuando Mark regresó a su camioneta, Cazador, esperando pacientemente en el asiento del pasajero, tenía una pequeña bolsa de papel con golosinas del dueño de la tienda, un hombre delgado llamado Pete, que tenía fama de ser gruñón. «Para tu compañero», había dicho Pete, su voz gruñona pero sus ojos suaves. Esa tarde, Sarah Johnson llegó al lugar de Mark llevando una cesta forrada con un paño a cuadros. Estaba vestida con su uniforme habitual de invierno, un abrigo largo de lana, bufanda tejida y guantes de cuero que parecían más viejos que algunos de los habitantes del pueblo. Sus ojos azules penetrantes escanearon el granero antes de posarse en Cazador. «Bueno, no eres tú el tema de conversación en Pine Hollow», dijo, agachándose para rascar detrás de las orejas de Cazador. «Tienes a gente que nunca está de acuerdo en nada poniéndose de acuerdo sobre ti». Le entregó la cesta a Mark. Dentro había bizcochos frescos, un frasco de mantequilla de manzana casera y una hogaza de pan aún caliente del horno. «No me gusta mucho la atención», admitió Mark. Sarah sonrió con complicidad. «Tal vez. Pero a veces el tipo correcto de atención puede hacer más de lo que piensas». Más tarde esa semana, llegó una invitación por correo,
el sobre con el logo de la Asociación de Veteranos de Pine Hollow. Dentro había una nota escrita a mano de su presidente, un hombre robusto llamado Frank Meyers. Frank tenía unos 60 años, su cabello gris acero cortado al rape, y se movía con la confianza fácil de alguien que había liderado hombres en lugares difíciles. Mark, decía la nota, sería un honor si tú y tu perro pudieran unirse a nosotros en el salón comunitario este sábado. Los chicos quieren conocerte a ambos, y creo que encontrarás que es bueno estar entre personas que hablan el mismo idioma. Al principio, Mark casi la descartó. Las multitudes no eran lo suyo, y las reuniones habían sido más difíciles para él desde que regresó a casa. Pero cuando llegó el sábado, se encontró parado fuera del salón, con Cazador a su lado, el murmullo de voces saliendo de las puertas abiertas. Dentro, el cálido aroma del café y el chili los recibió. Mesas largas estaban dispuestas con fotos de miembros del servicio, banderas dobladas cuidadosamente en estuches triangulares y medallas desgastadas en vitrinas. Los veteranos variaban en edad desde jóvenes de veintitantos hasta hombres y mujeres con cabello tan blanco como la nieve afuera. Frank los vio de inmediato y se acercó, su apretón de manos firme. Buen conocerte finalmente, Mark, y tú debes ser Cazador. Le dio al perro un asentimiento que era más como un saludo. Se movieron por la sala lentamente, y Mark se sorprendió de lo fácil que comenzó la conversación. Algunos querían escuchar sobre el rescate. Otros solo querían hablar de perros. Un veterano de Vietnam con un comportamiento tranquilo le contó a Mark sobre el pastor con el que había servido en 1969. Un marino más joven se rió sobre cómo el perro detector de bombas de su unidad una vez robó un sándwich de un oficial durante una inspección. Cazador se mantuvo tranquilo y constante durante todo el tiempo, dejando que las manos le alborotaran el pelaje, sentándose obedientemente cuando se lo pedían. En un momento, un niño de unos 10 años, allí con su abuelo, se arrodilló para abrazar a Cazador, su rostro iluminándose mientras el perro apoyaba suavemente su cabeza en el hombro del niño. Mark sintió que algo cambiaba. Las paredes que había mantenido a su alrededor no habían desaparecido, pero eran más delgadas. Se dio cuenta de que cada sonrisa, cada apretón de manos, cada historia compartida era otro paso hacia una vida que había dejado de creer que podía tener. Y Cazador era la razón por la que estaba dando esos pasos. Para cuando se fueron, el cielo invernal ya se estaba volviendo del color del acero pálido, las primeras estrellas parpadeando. Mientras caminaban hacia la camioneta, Mark miró a Cazador. «Hiciste más que salvar a la señora Wilkins», dijo en voz baja. «También me estás salvando a mí». Cazador lo miró brevemente, la cola dando un lento movimiento como si entendiera. La primera nieve de la temporada había caído durante la noche, dejando una manta blanca limpia sobre Pine Hollow. La luz del sol destellaba en los tejados y hacía que el aire brillara, pero el frío era cortante, mordiendo la piel expuesta. Mark estaba fuera del salón del pueblo, su aliento formando nubes blancas. A su lado, Cazador estaba sentado erguido y firme, su pelaje negro y canela vívido contra la nieve, sus ojos ámbar escaneando la multitud que se reunía cerca de la entrada. Dentro, el salón ya zumbaba con voces. Banderas colgaban a lo largo de las paredes, y una mesa larga al frente estaba cubierta con un paño azul oscuro bordado con el sello de la Asociación de Veteranos de Pine Hollow. Filas de sillas plegables llenaban la sala, y el olor a café fresco se mezclaba con el pino de las coronas colgadas para las fiestas. Frank Meyers, el presidente de la asociación, se acercó desde el escenario. Su cabello gris acero estaba cuidadosamente peinado, y llevaba un blazer que no podía ocultar del todo el marco de hombros anchos de un hombre que había pasado décadas en uniforme. «Buena asistencia hoy», dijo con una sonrisa. «¿Listo?» Mark dio un pequeño asentimiento. «Lo más que puedo estarlo». Cuando comenzó la ceremonia, Frank se acercó al micrófono, su voz resonando fácilmente sobre la sala. «Hoy honramos no solo a nuestros veteranos, sino a aquellos que continúan sirviendo de maneras que van más allá del campo de batalla. Algunos de ustedes conocen la historia de un cierto pastor alemán y el marino que eligió estar a su lado, pero hoy vamos a escucharla del hombre mismo». Aplausos llenaron la sala mientras Frank hacía un gesto para que Mark se uniera a él. Mark caminó hacia el podio, con Cazador moviéndose a su lado con un trabajo de talón perfecto. Las luces de arriba hacían que el suelo de madera pulida brillara. Mark apoyó sus manos ligeramente en el podio, escaneando al público. Vio a Sarah en la segunda fila, su alta figura erguida,
bufanda cuidadosamente enrollada alrededor de su cuello, ojos brillantes con aliento. Carl estaba sentado a su lado, con el sombrero en el regazo, su rostro curtido dividido en una rara sonrisa orgullosa. Incluso la señora Wilkins estaba allí, envuelta en un abrigo grueso, sus manos sosteniendo un pequeño termo de té. Mark carraspeó. Cuando vi a Cazador por primera vez, estaba atado a un poste en un mercado de pulgas. El hombre que lo vendía dijo que ya no valía mucho. $10, eso fue todo. Su voz se suavizó. No sabía quién era. No sabía por lo que había pasado. Solo sabía que necesitaba a alguien, y tal vez yo también. Miró a Cazador, que le devolvió la mirada con esa calma constante. La gente me ha dicho que lo salvé, pero la verdad es que Cazador me salvó primero. Ha estado allí en las noches más duras, las mañanas más Stuart, los momentos en que pensé que nunca volvería a levantarme. Lo he registrado como mi perro de servicio oficial, no porque necesitara el título, sino porque significa que podemos seguir haciendo lo que ya hemos estado haciendo, ayudando a otros. Cazador y yo trabajaremos con la Asociación de Veteranos, apoyando a aquellos que aún luchan contra batallas que nadie puede ver. Dejó que las palabras se asentaran antes de añadir, no es solo mi compañero. Es mi familia. Y puedo prometerles esto, donde yo vaya, él va. Ese es nuestro trato. Ese es nuestro voto. Los aplausos estallaron, creciendo hasta llenar el salón. Frank regresó al escenario, presentando a Mark y a Cazador con un certificado enmarcado y una placa para el collar grabada con el emblema de la asociación. Cazador se quedó pacientemente mientras Mark le ponía la placa en el collar, el metal brillando bajo la luz. Después de la ceremonia, la gente hizo fila para estrechar la mano de Mark o arrodillarse para saludar a Cazador. Una joven con una pierna protésica, con un parche del ejército en su chaqueta, pasó varios minutos con el perro, sonriendo por primera vez en lo que parecía mucho tiempo. Un veterano mayor le dijo a Mark, «Tienes un perro único en la vida ahí. Cuídense mutuamente». Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Mark y Cazador salieron al frío. Los copos de nieve caían perezosamente, derritiéndose contra el pelaje de Cazador. Mark se agachó a su lado, apoyando una mano enguantada en su cuello. «Tenemos trabajo que hacer», compañero, murmuró. La cola de Cazador barrió lentamente la nieve como en acuerdo. Caminaron juntos, sus huellas una al lado de la otra en la nieve intacta, un hombre y su perro, unidos por una promesa más fuerte que las palabras. A veces, los mayores milagros de Dios no vienen con truenos o luces cegadoras. Entran silenciosamente en nuestras vidas en cuatro patas, cargando el tipo de amor que sana heridas que pensábamos que nunca cerrarían. Cazador era más que un perro para Mark. Era prueba de que las cosas rotas pueden volver a estar enteras, que las segundas oportunidades son reales, y que Dios coloca a las almas correctas en nuestro camino exactamente cuando más las necesitamos. En nuestra vida cotidiana, podemos pasar por alguien o algo que nos necesita tanto como nosotros lo necesitamos a ellos. No ignores esos momentos. Podrían ser tu milagro disfrazado. Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela para que otros puedan sentir la misma esperanza. Deja un comentario abajo y escribe amén si crees que Dios aún obra milagros a través de los lazos de amor y lealtad. Y no olvides suscribirte para más historias que nos recuerdan que nunca estamos verdaderamente solos. Que Dios te bendiga y te proteja siempre.